En este video resolveremos un ejercicio de dinámica del movimiento circular cuyos datos vemos en pantalla. El tambor del lavarropas tiene 60 centímetros de diámetro, o sea 0,6 metros, y gira con una frecuencia de 600 revoluciones por minuto en sentido antihorario. Calcularemos la intensidad de la fuerza horizontal que las paredes del tambor ejercen sobre este botón, cuya masa es 5 gramos. Dado que el tambor gira en sentido antihorario, el vector velocidad angular apunta hacia arriba. Analizamos las fuerzas aplicadas. El peso del botón, que apunta hacia abajo, es decir, hacia el piso del lavarropas, o lo que es lo mismo, hacia el centro de la tierra. La fuerza de rozamiento, que apunta hacia arriba, dado que algún rozamiento debe de haber, pues no hay ninguna otra fuerza que tenga esa misma dirección y sentido. Y si no la hubiese, el botón no podría quedar siempre a la misma altura y deslizaría hacia abajo por la acción de su peso. Por último, la reacción normal, que es el apoyo en la pared interna del lavarropas y que obviamente es perpendicular a la superficie de contacto. En el diagrama de cuerpo libre observamos el eje X positivo, en este caso hacia la izquierda, el eje Y positivo hacia arriba. Es importante resaltar aquí que el eje X positivo es el eje radial y siempre se orienta positivo hacia el interior de la circunferencia. Veamos ahora las ecuaciones de Newton. En el eje Y o eje vertical, sumatoria de fuerzas en dicho eje igual masa por aceleración en Y. Tenemos la fuerza de rozamiento que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo. Por lo tanto, la ecuación es fuerza de rozamiento menos peso igual a 0, puesto que la aceleración en el eje vertical es nula. Sumatoria de fuerzas en el eje X o eje radial, masa por aceleración en dicho eje. La fuerza que apunta hacia el centro de la trayectoria circular es la reacción normal que las paredes del tambor ejercen sobre el botón. Por lo tanto, la reacción normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la aceleración en el eje radial. Vamos ahora con los cálculos. Primero, expresamos la aceleración centrípeta como velocidad angular al cuadrado por radio. El dato es la frecuencia, 600 revoluciones por minuto, que en física se escriben como unidad 600 por 1 sobre minuto. Y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, la velocidad angular es igual a 2pi por 600 sobre un minuto, o lo que es lo mismo, 600 sobre 60 segundos. Observamos aquí que utilizamos esta expresión de la aceleración centrípeta, pues la misma está dada indirectamente en función de los datos. Y decimos indirectamente porque no nos dieron directamente la velocidad angular, sino la frecuencia, 600 revoluciones por minuto o 600 por 1 sobre minuto. Con la frecuencia calculamos la velocidad angular. Tampoco nos dieron el radio, sino el diámetro. Y sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Realizando estos cálculos que observamos aquí, la velocidad angular da como resultado 62,831 sobre segundo, que en muchos libros puede aparecer como 62,83 segundos a la menos 1.
Dijimos que el diámetro del tambor era 60 centímetros, o sea 0,6 metros, por lo tanto el radio es la mitad, 0,3 metros. La aceleración centrípeta entonces es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. 62,83 1 sobre segundo elevado al cuadrado por 0,3 metros. Realizando estos cálculos obtenemos que la aceleración centrípeta es 1184,28 metros sobre segundo cuadrado. Insistimos a nuestras alumnas y alumnos que presten especial atención, puesto que es un error muy común, en esta expresión, elevar el número al cuadrado y no la unidad. Si elevamos 62,83 al cuadrado y lo multiplicamos por 0,3, da 1184,28. 1 sobre segundo elevado al cuadrado da 1 sobre segundo cuadrado. Y 1 sobre segundo cuadrado por metro da metro sobre segundo cuadrado. En alguna bibliografía también podrán verla expresada de esta forma, a la aceleración centrípeta que acabamos de calcular. En la sumatoria de fuerzas en el eje Y dijimos que la fuerza de rozamiento menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual al peso. El peso es masa por gravedad. La masa 5 gramos convertida a kilogramos da esto, 0,005, y multiplicado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, aceleración gravitatoria en la Tierra, da que el peso o bien la fuerza de rozamiento son numéricamente iguales. Valen 0,049 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que da newton. Entonces, la fuerza de rozamiento que apunta hacia arriba vale 0,049 newton. El peso que apunta hacia abajo vale 0,049 newtons. Por último, calculamos la reacción normal, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. 0,005 kilogramos por el valor de aceleración centrípeta que obtuvimos aquí. Da como resultado 0,005 por 1184,28, 5,9214. Y de nuevo, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Por último, el enunciado nos pedía comparar ambas fuerzas. Si dividimos la reacción normal entre el peso, obtenemos como resultado prácticamente 121. Y esto, por supuesto, es una magnitud adimensional, porque es la relación entre dos fuerzas. Significa que el peso es despreciable frente a la reacción normal, y esta es prácticamente 121 veces el peso del botón. Cerramos como siempre con la presentación del equipo de trabajo que ha hecho posible este video.